Escuchamos la voz de Adani. Su padre le enseñó que el universo estaba siendo protegido por un Dios omnipotente. Le enseñó que debía rezar, que su existencia era resumida simplemente en el servicio, que tenía que entregarse enteramente a este único Dios y así obtendría redención. Pero Adani aprendió que eso no es cierto, ya que las deidades omnipotentes no existen. Su padre es un sacerdote y era miembro de la Iglesia de la Verdad Universal. Ese culto conquistaba planetas enteros, ofreciendo dos opciones, salvación o muerte. Según Adani, su padre no era un héroe. Él fue guiado mucho por el miedo. Pensaba que solo la devoción podía protegerlo. Y debido a la infancia que tuvo, Adani no lo culpa. Él trata de ser empático con su posición. Pero después de que su madre muriera, el miedo de su padre se manifestó de maneras diferentes. Odio por aquello que no podía explicar. Nos encontramos en un planeta al borde del colapso. Algo estaba ocurriéndole al sol. El sacerdote local pensaba que esto era un designio divino. Debían quedarse aquí y aceptar esto. Solo así podrían encontrar redención. Debían tener fe y superar esto juntos. Continuamos escuchando a Adani. No había nada en el universo que su padre odiara más que el Fénix. Adani nunca había escuchado sobre el ave, tampoco sobre Jean Grey o los X-Men. Solo sabía de las historias que su padre le había contado. Una criatura que asesina mundos, que consume soles para mantenerse con vida, asesina especies enteras. El Fénix no era algo a que temerle, sino el miedo mismo. Desde su primer encuentro con el Fénix, Adani mantuvo este momento en su mente. Fue un gran cambio en su vida. El Fénix apareció en el planeta. El sacerdote ya había escuchado sobre ella. Era obvio que había venido para destruirlos. Fénix respondió que no estaba aquí para lastimarlos. Su sol estaba muriendo. Al explotar destruiría todo este planeta. El Fénix no quería que eso sucediera. Luego de pasar tiempo con Jean Grey, Adani se siente bastante afortunada, ya que Jean compartió su historia con ella. Los poderes de Jean entraron en acción cuando una de sus amigas de la infancia murió. Esta muerte la acecharía por siempre y ayudó a forjar esta conexión que tiene con la fuerza Fénix. Así como Adani, un momento en la vida de Jean fue lo que cambió toda su vida. Pero fue gracias a estas experiencias que Jean aprendió a construir una conexión con el universo, una como nadie podría comprender, una conexión formada por ceniza y fuego. Y es aquí donde la historia comienza, con fuego y cenizas, y una prisión dentro de un agujero negro. La prisión está colapsando. Nova acaba de despertar de un coma, pero aún así, él quiere salvar a todos los presentes. Kate no entiende por qué lo está haciendo. No deberían morir con estos prisioneros. Nova insiste, deben preparar los transportes. Pero Kate pregunta qué es lo que van a hacer después. Estos son los prisioneros más peligrosos de toda la galaxia, y no tienen personal de ayuda para poder contenerlos. Entonces la prisión sufre turbulencia, y una de las celdas se abre. De ella emerge Morg. Ahora él es libre. Nova lo saluda y luego lo golpea en la cabeza. Hace mucho tiempo que no lo golpeaba. Casi lo extrañaba. Richard saca de combate a Morg. Kate le pregunta si sigue queriendo transportar a estos tipos. Y Nova responde que sí. Pero ahora comprende su punto. Son peligrosos. Van a necesitar ayuda. Volviendo con Jean, ella está hablando con Scott y contándole lo que acaba de ocurrir. La gente le tenía miedo. Scott señala que no le tienen miedo a ella, sino al Fénix. Pero según Jean, ella es el Fénix. Scott lo sabe. Pero la gente del universo solo conoce las capacidades destructivas del Fénix, y lo más probable que solo por historias. Jean sabía que esto sería bastante difícil, pero parece que no estaba preparada para cómo se sentiría. Ella quería salvar un planeta entero de la explosión de un sol, pero ellos le tenían más miedo a ella que al sol explotando. Scott pregunta cómo solucionó el problema. Jean responde que absorbió toda la energía excedente del sol. Ahora vivirá unos cuantos millones de años más. Scott señala que Jean es increíble, y Jean puede sentir cómo el pulso cardíaco de Scott se ha acelerado, y le comenta a Scott que él también puede sentirla a ella. Scott siente calor, se siente bastante íntimo. Las mentes de ambos están interconectadas. Scott menciona que él ama mucho la presencia de Jean, pero también ama experimentar su mente. No obstante, él quiere preguntar cuándo va a regresar. Jean responde que ella no lo sabe, solo sabe que tiene que estar aquí. Scott comprende. Jean responde que le gusta lo que Scott hizo con la nave. Scott sabe que Jean realmente no necesita una nave, es una entidad cósmica. Pero Jean agradece que le hayan dejado tomarla prestada. Es un recordatorio de casa. De repente algo le sucede a Jean. Ella puede sentir algo. Es una señal de ayuda. El Fénix debe partir. Scott le pide que no se disculpe. Tiene que ir a salvar la galaxia. Volviendo a la prisión, uno de los prisioneros piensa que lo van a dejar morir. Y él ni siquiera tiene una sentencia de muerte. Él no quiere morir. Por ende, empieza a rezarle a Magus. Su compañero de celda lo golpea y le dice que no necesita un dios, y mucho menos a ese. El nombre de este criminal es Perricus, y su compañero le pide que por favor los ayude. Entonces otra explosión ocurre.
y gracias a ella son libres. El prisionero piensa que sus plegarias fueron respondidas, pero Perricus lo toma por el cuello. Están muy cerca de la zona de las cápsulas de escape. Perricus podrá salvar su propia vida. Lo mismo no se puede decir de su compañero. Volviendo con Nova, él ha quedado debajo de algunos escombros y Morg continúa intentando matarlo, pero cuando trata de dar el golpe de gracia, su cuerpo no puede moverse. El Fénix ha llegado a la prisión y a la distancia lanza un ataque en contra de Morg. Luego Jean utiliza su telequinesis para atraparlo en los escombros. Jean luego se acerca a Nova. Richard se siente bastante agradecido de su presencia. Ella escuchó su llamado. Richard intenta ponerla al día, pero Jean ya sabe lo que está ocurriendo. Nova quiere transportar prisioneros, ya que este agujero negro está colapsando. El problema es que no hay cómo sacarlos de aquí, y Jean asegura de que es imposible. Nova responde que no va a dejarlos morir, y Jean señala que no es necesario. Ella va a estabilizar el agujero negro. Nova ni siquiera sabía que ella podía hacer eso. Jean tampoco lo sabe, pero acaba de estabilizar un sol. No puede ser más difícil que eso. Volviendo con Perricus, él toma una de las cápsulas de escape y le pide al guardia con el que se encuentra que no se preocupe. La muerte por agujero negro es bastante rápida. Paralelamente, Jean se encargó del agujero negro, no con golpes o con disparos, sino convenciendo al mismo Cosmos de que la obedezca. El agujero negro empezó a bailar a los ritmos de Jean, pues ella es y siempre ha sido el Fénix, y en ese instante todo el universo supo qué es lo que eso significaba. De repente Nova se comunica con Jean para advertirle que Perricus ha escapado, el dios oscuro que alguna vez luchó en contra de Thor. Jean lo conoce y se propone detenerlo, pero antes de poder hacerlo, algo la ataca. Es una onda de energía proveniente de la prisión. Está a punto de colapsar. Jean tuvo que tomar una decisión en ese momento. Dejó que Perricus escape para poder salvar una prisión llena de cientos de prisioneros. Jean tomó esa decisión como mortal, en vez de tomarla como una diosa. Ella no podía calcular cuáles serían las consecuencias. No muy lejos de allí, la nave de Perricus se estrelló en un planeta. Pobladores cercanos se acercaron para ver qué es lo que ocurría. Una de ellos era una muchacha llamada Adani. Ella podía entender a Perricus, por ende el villano quería usarla para que se comunique con el poblado. Pero el padre de Adani aparece y le pide al villano que se aleje de ella. Perricus les pregunta si son parte de la Iglesia de la Verdad Universal. El padre de Adani responde que no. Ellos solo creen en la única verdad. Según Perricus, tenían mucha suerte, porque él era la respuesta enviada a sus plegarias. Aún así, el padre de Adani le pedía que se largara, pero Perricus sabía que le temía, y ahora era momento de que sea libre. Perricus asesinó al padre de Adani. Él había traído muerte a su hogar, y la muchacha descubriría más adelante que la persona que envió a Perricus hasta allí fue Jean Grey. Muy bien, muchachos, así terminamos con este capítulo número 1 de Jean Grey Fénix, escrito por Stephanie Phillips y el arte es de Alessandro Miracolo. No soy muy fan de los cómics de Stephanie Phillips. Hemos leído varios que ha hecho para Marvel. Por ejemplo, ella fue la persona que estuvo escribiendo Cosmic Ghost Rider del 2023, una serie tremendamente horrible. La única miniserie que he leído de ella que sí me ha gustado, entre comillas, más o menos, ha sido la de Gambito Rogue, pero ahora la tenemos en Phoenix, y siento que va a cometer los mismos errores que cometió con Frank Castle. Desde el comienzo ya nos está diciendo de que este cómic, por más que se llama Phoenix, va a tener un componente que es esta pequeña llamada Adani, y a través de ella vamos a ver la historia, y a mí no me importa un pito Adani. Tienes la oportunidad de contarnos la historia desde la perspectiva de Jean, que en mi opinión es la mejor manera de contar una historia de manera introspectiva, para poder entender cómo el personaje piensa. No necesito que un extraterrestre random me diga cómo Jean Grey está pensando. Y ya sabemos para dónde va a ir esta historia. Oh sí, Adani va a sentirse enojada con Jean porque la va a culpar por la muerte de su familia, pero después va a entender de que Jean no era culpable. Hemos visto esta historia 100.000 millones de veces. Y bueno, después está el componente de que me acabas de mostrar a Jean controlando un agujero negro y absorbiendo el poder de un sol, y me dices que va a enfrentarse a Perricus y eso le va a dar problemas. Vemos que en el próximo número se va a enfrentar a la Orden Negra y eso le va a dar problemas. Al Fénix, que absorbe el poder de todo un sol y controla agujeros negros. Vas a tener que renerfear a Jean. Y ese es el problema de este tipo de personajes. Si realmente quieren hacer una verdadera historia, una historia interesante, necesitan conseguirse un escritor, una escritora que tenga la capacidad de hacerlo. Este primer número me dice que tal vez Stephanie Phillips no la tenga. Ni siquiera nos dan una explicación de por qué Jean está ahí en el espacio. Tengo que estar aquí, Scott, así que aguántate. ¿Por qué? Si la respuesta es de que, porque ahora es el Fénix. El Fénix es una fuerza elemental de la vida, pero no es un agente del bien o del mal. Es como Muerte o Galactus. El Fénix no es un superhéroe. Ahora, si Stephanie Phillips hubiera utilizado este cómic para tal vez contarnos
o expandir, mejor dicho, el concepto del Fénix, hubiera sido genial. Ya Al Ewing nos ha mostrado que la habitación caliente y blanca se encuentra más allá de la dimensión donde están los Beyonders. Tal vez hubiera hablado sobre eso, tal vez hubiera puesto en conflicto a Jean con los Beyonders, porque tal vez el reinicio que generó Jean afectó la máquina que los Beyonders usan en su dimensión, porque ya hemos visto que los Beyonders utilizan la energía del Fénix para hacer andar sus máquinas. Entonces, espero que Stephanie Phillips antes de escribir esto haya leído eso por lo menos, tal vez quizás, pero no parece. En vez de eso vamos a ver a Jean siendo Jean, solo que ahora con, entre grandes comillas, poderes aumentados, aunque la van a nerfear a cada rato. Porque vuelvo a decirlo, en el próximo número se va a enfrentar a la Orden Negra y no me vas a decir que Ebony Maw le gana al Fénix, pues. No me vas a decir que Cool Obsidian le gana al Fénix. Y también va a ser equipo con Corsario. ¿Para qué el Fénix, un ser de poder casi infinito, haría equipo con alguien? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No estoy muy emocionado, no estoy muy al 100% con esta serie. Voy a seguirla quizás por el primer arco y después ya veremos qué pasa. Solo espero que no desperdicien muchas páginas con esta chica Dani. No me interesan en lo más mínimo estos personajes. Lo mismo pasó con el Cosmic Ghost Rider. Se pusieron a hablarnos de esta muchacha de pelo azul y de su vida y de su papá. No me interesa eso. Pero bueno, en mi opinión, este primer capítulo ha sido una C. No me ha gustado mucho. Incluso podría llegar a decir que me pareció algo ridículo que Jean derrotara al agujero negro bailando. Eso me pareció algo fuera de lugar, no sé. Díganme ustedes qué opinan, muchachos, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.